la locución de Atis a la patria. Yo dije, no puedo dejar de dar esto, por más que me atrase un poco y que empecemos, no sé, la otra semana con la elegía. Y yo también les hice tomé un capítulo que está muy bueno, uno de los capítulos de la historia de la literatura latina de Carmen Codonier, que está escrita esa parte por Álvaro Guerra. Entonces, y ahí hice un apuntecito sobre la elegía, así después también les digo que otras cosas se pueden leer, pero eso está práctico porque es una historia de la literatura, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué haces, Nico? Está bueno como para hacer las aproximaciones a la elegía latina, pero vamos a seguir con este texto porque realmente es maravilloso, maravilloso. Bueno, retomamos entonces de estos versos 40-41 que prácticamente era donde habíamos llegado el otro día. Bueno, la temporada comienza ahí, ¿no? En el Ubi, con ese ser, eso también lo habíamos marcado. Llega hasta acá, hasta el verso 41, decíamos, y está, bueno, es muy interesante por el vocabulario épico que tiene esta proposición temporal, donde hay una acumulación, sin lugar a dudas. Hay también esta idea de volver a los 4 elementos, que era lo que marcábamos el otro día. No deja de aparecer algún que otro elemento religioso, decíamos este verbo lustro, claro. Y tiene un carácter, piensen ustedes que una de las ceremonias religiosas es la lustratio, ¿no es cierto? Que es una ceremonia de purificación, ¿no? Y además en este contexto que no deja de tener un carácter religioso, pero es evidente que la religión de Cibeles es una religión oscura. Es una religión oscura vista desde la perspectiva de un romano, ¿no es cierto? Ya toda esa... Bueno, mismo después cuando Catulo le dice al final, ojalá que no me pase esto. Sí, no vamos a llegar al final, ¿no? Es una precatio. Fíjense que esos versos finales que está diciendo Germán, ustedes pueden ver, tiene el verso 90 y tantos, no llega a 100 versos, ¿cierto? Es una precatio, es una rogativa, ¿no? Por favor, ¿no? Que no me pase esto, ¿no? Que la diosa no se la agarre conmigo, ¿no? Claro, sí, más o menos. Es una precatio. Por eso digamos que hay una tendencia, podríamos decir, a que este es un texto que está, digamos que estructurado sobre una cuestión de bipolaridad, podríamos decir, de dualidad entre la oscuridad y la luz, ¿no? Todo lo que está relacionado con Cibeles, el espacio, que es un espacio de oscuridad. Nos hemos encontrado tantas veces con esta idea de lo sombrío, de la oscuridad de los bosques, ¿no es cierto? Frente a la aparición del sol, que evidentemente está, se trata de un sol antropomórfico, ¿no es cierto? Por lo tanto, la idea de una divinidad de características antropomórficas, esto de hablar de un rostro áureo con sus ojos que irradian luz, ¿no? Y sobre todo ese verbo lustro, ahí en esa posición inicial que no solamente tiene que ver con el sacar luz, sacar brillo, sino sobre todo el de purificar, como digamos, se limpia y en consecuencia se saca luz, ¿no? Y esta, vuelvo a insistir, la referencia a los distintos elementos del cosmos, ¿no? Y magníficamente la estructura de un sustantivo y un adjetivo en esta enumeración. Por lo tanto, es verdaderamente magnífica esta proposición temporal. Y además tiene un carácter épico, ¿no?
recordamos la famosa, ustedes lo van a encontrar mil y una vez, ¿no? Lo dice también María Rosalida en el texto de la tradición clásica en España, por ejemplo, un libro realmente maravilloso, ese de María Rosalida, donde ella hace referencia a la famosa imagen de la aurora, ¿no es cierto?, con que están también en el carro y con ese cromatismo rosáceo, ¿no? Es una imagen cromática que ya proviene del mismo Homero, ¿no es cierto? Y bueno, y este verso 41 que tiene que ver con esto de empujar las sombras de la noche, ¿no? Acá está clarísimo, empujó, porque está, por cierto, imperfecto. Y esto que tenemos acá, este Huegetis Soniperibus, que nos habíamos detenido el otro día, porque también tiene un carácter épico, ¿no? Ya hemos encontrado más de una vez el uso de estos sustantivos compuestos que vienen de la tradición eniana, después sigue Lucrecio y la vamos a encontrar en Virgilio, ¿no es cierto? Y decíamos el otro día que esto nos va a... Bueno, ustedes tienen ahí todos los comentarios, ¿no? Ese épico aparecido, miren, también en Lucilio, el Lucilio, que es el satirista, ¿no? Mau, que viene dedicándose tantos años a Lucilio, que he considerado también un arcaico Lucilio, ¿sí? Ese solves que se utilizó con el sentido de caballo, pero es muy interesante lo que significa literalmente, ¿no? De patas sonoras, ¿no? Aludiendo evidentemente a los cascos de los caballos. Por eso yo les mantuve en esta traducción. Van a encontrarse que dice corceles simplemente, o caballos, en las traducciones, enérgicos, ¿no? Con este adjetivo también, huegetus, ¿no? Que está emparentado con el verbo huige o con el sustantivo huigor, ¿no es cierto? Y de ahí huis. Vamos a la última. Podría pensar en traducirlo directamente como los cascos sonoros. Sí, con bueno, vigorosos cascos sonoros, con sus vigorosos cascos sonoros. Es como una anécdota que como cuando decimos, no sé, cabeza de ganado. Claro, a mí me gusta, vas a ver que todo el mundo pone caballos. Todo el mundo pone caballos. Y a mí digo, no me gusta poner solamente caballos, porque es mucho más que eso. Y además aporta a este carácter efráctico que tiene la imagen de esta temporada, la reproducción de ese sol, ¿no es cierto?, que va evidentemente conduciendo el carro, ¿no? Y que se suma no solamente el elemento visual, sino también lo sonoro, ¿no es cierto? A mí me parece realmente magnífico eso, ¿eh? Por eso es que yo le puse ahí corceles. ¿Qué hacen, chiquis? Corceles, lo habíamos puesto entre paréntesis. ¿Quieres que te saque eso? Bien. Bueno, muy bien. Entonces sigamos acá. Ahí había terminado la temporada, acá comienza, sí, casi uno podría decir que tengo una suerte de modificador del núcleo oracional. Esta es la parte principal de la oración, donde aparece también el motivo del sueño. Y también observen ustedes, cuando entremos a trabajar con la elegía, hay una cosa que dice ese capítulo de este filólogo español que escribe ahí para esa gran historia de la literatura latina que saca Carmen Codogna en cátedra. Esa ustedes se la pueden bajar, ¿eh? Está buena porque además no tiene tantos años, ¿no es cierto? Entonces, y escriben tipos muy reconocidos, digamos, de la filología española, de los filólogos españoles dedicados al mundo clásico, ¿no es cierto? Y una de las cosas que dice justamente, porque el gran problema es si Catulo es o no un elegíaco,
si Catulo es o no un poeta elegido. Eso es uno de los grandes debates. Para algunos es un poeta elegido, pero esto lo comenzamos a hablar el otro día. Y bueno, cómo la elegía tiene como antecedente, en cierto sentido, el epídio. También podríamos pensar si este Carmen 63 es un epídio, ¿no? El Carmen 64 sin lugar a dudas, y me imagino que ustedes lo deben haber trabajado desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Más allá de que, bueno, este Carmen 64 tiene ese enorme relato inserto donde por momentos se le cede la palabra a la figura de Ariadna, pero el epídio de alguna manera y sobre todo esta gran participación de la mitología, de alguna forma también va a ser un antecedente de la elegía, según decía Caracter. Bueno, y acá, hola, ¿cómo te va? ¿Qué dice esa mamá? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Es una nena? Una nena, sí. ¿Y cómo se llama? Luz. 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 Ah, Como luz platónico. mira. Como deciste, el padre filósofo y la madre historiadora. Diablo. Sí. Nus, sí, Claro. Nus. Diablo. Mira, qué interesante. Condenar. La Condenar a venir acá. Ojalá siga viendo filosofía para cuando ella tenga que estudiar en la universidad. Pero bueno, qué sé yo. Vamos a ver. Bueno, ¿a qué viene todo este cuento que yo estoy haciendo? Al hecho de que aparece Somnus, y fíjense que Somnus está en mayúscula, por lo tanto entonces está visto como un personaje mitológico, ¿no es cierto? Podemos pensar en ese Morfeo en la mitología griega, ¿no? En ese sentido, y digamos que es interesante en este verso cómo el Somnus representando las sombras de la noche o acompañando a las sombras de la noche es echado, por así decirlo, por la presencia del sol, ¿no? Fordyce dice que a través de esa proposición temporal es como que Catulo está representando la idea de ese sol, ¿no?, que está atravesando el cielo, ¿no? ¿Sí? Sillas. Sillas. Sí, pero yo les voy a pedir una cosa, que cuando saquen ahora no vuelvan a entrar. ¿Eh? Porque si no se imaginan que yo no puedo estar, perdónenme, pero No, por favor, gracias. Ahí se arregla. la vejez me lleva que no puedo después ser coherente. Bueno, tanta incoherencia en este momento que estoy, digamos, estoy contemporánea. Bueno, entonces, muy simple este verso, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Desde el punto de vista sintáctico, un sujeto, un verbo, casi, yo les diría que podemos utilizar esto para no sé, para enseñar, ¿no? Para nuestras prácticas docentes. Un sujeto, un verbo al final, un objeto directo, casi en el medio, y sí, fíjense ustedes la colocación de ese predicativo, ¿no? Ese fungiens itus, que claramente por su posición podemos pensarlo como una construcción de participio predicativo. Buenísimo esto, ¿eh? Después vamos a hacer la métrica, pero avancemos un poco en esta acumulación de elementos mitológicos que encontramos en estos versos, ¿no es cierto? Y muy simple además. Es interesante el hecho, bueno, yo lo marqué con verde por esto de que también se refiere a la rapidez. Podría haber marcado también con rojo, no, al revés, quiero decir, referido al furor, ¿no?
Fíjense, la notita que yo puse en 31 tiene que ver con ese acusativo morfológicamente a la griega, ¿no? Que tenemos ahí con ese atin, que evidentemente por la posición que ocupa ya saben que después de eso viene la cesura. Siempre Catulo coloca atis, o en este caso atin, en el mismo lugar para marcar la cesura. Y después esta construcción de predicativo, ¿no? Con este fugiens, evidentemente referido también a somnus, está en nominativo, como ustedes pueden ver, en adverbio, ¿sí? Donde yo marco con rojo porque está directamente relacionada con esa idea de rapidez, de no solamente se mueve con rapidez Atis y sus compañeras, sino que en este caso también el sueño, ¿no es cierto? También el sueño. Y lo interesante es, ¿no es cierto?, el hecho de que marque el femenino, ¿no? Ponga este participio funcionando como adjetivo en femenino. Entonces, muy simple. Entonces, o allí, como ustedes quieran verle, ese ibi, el sueño huyendo de la excitada Atis, ¿sí? Muy simple esto, no cabe por ahí. Se apartó rápido. Por ahí quitus, ¿no? Modificando a habit. Quitus modificando a habit. Lo que pasa es que yo lo puse ambas palabras en rojo por el hecho de que ambas están relacionadas con la rapidez. Pero en realidad, fíjense que la construcción participial es esta, ¿no? Acá está. En realidad, excitam, atim es el objeto directo de fugiens, ¿eh? Ojo, si quieren lo hacemos, para que les quede claro. No se olviden que el verbo fugio en latín es transitivo. El verbo fugio es transitivo. Vamos a hacerlo para que no quede... Claro, no es el objeto directo, yo lo dije mal, ¿no? Este es el sujeto, todo lo demás es el predicado. Este es un verbo, es ábeo, para que ustedes se den una idea, no es cierto, es tan perfecto como ustedes pueden ver, y acá lo que encontramos es una construcción de participio predicativo, por supuesto que es subjetivo no obligatorio, y este es el objeto directo de fugiens, núcleo de esto, y esto es un circunstancial de modo, ¿no? Que podría ser también otro predicativo, ¿eh? Podría ser que habría que fijarse si es quitus aún, sí, entonces ese es otro predicativo, ¿sí? Bueno, muy bien. Fíjense en el verso que sigue, vamos a encontrarnos con otra figura, y esta gente no me dejó, claro, no tengo borrador, como no teníamos la llave, no tengo borrador. Estamos así. Bien. En este verso, fíjense, sigue el sujeto, de alguna manera está referido a somnus, se conecta con somnus, pero el sujeto va a ser esta deapacitea. Reapacitea. Ese va a ser el sujeto. Por supuesto, el verbo núcleo requepit. Y el objeto directo es omnus, ¿sí? Este eum que tenemos ahí. Muy interesante el juego, ¿no? Como enmarca con este
esta especie de ubi, podríamos decir, donde yo marco con verde ese trepidante, que también es un adjetivo de carácter participial, es un participio funcionando evidentemente como adjetivo, que yo lo mantuve de alguna manera en la traducción al castellano. Podría haber puesto también trepidante, ¿no? En este sentido de que está también en movimiento. Otra palabra que refiere a ese mismo movimiento, como ustedes pueden darse cuenta. Lo recibió en su seno palpitante la diosa Pasitea. Y yo les puse, ¿no? Que es una de las gracias, ¿no? Fíjense, es una de las gracias. Esto es un comentario que hace Fordyce. Aparece en Homero, es la que le ha sido prometida a Sueño como divinidad por parte de Hera, por un favor. Fíjense que aparece, esto también es muy interesante, ¿sí? El hecho, estamos hablando de que este tipo de motivo aparece en la poesía epigramática, ¿no? Y lo epigramático en relación con lo elegíaco, como va a decir Álvarez Guerra, y yo se los puse en ese apuntecito que voy a subir, es muy difícil poder establecer las diferencias, sobre todo porque tienen un origen bastante común lo epigramático con lo elegíaco, ¿no? De alguna manera hay cierta referencia erotizante o erótica en esto de que el sueño va a descansar en el sueño palpitante, en el seno palpitante de su esposa, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, se convierte en una fuente alejandrina, ¿no? Bueno, muy bien. Por eso resulta interesante ver cómo de alguna manera este es un texto que desde el punto de vista genérico tiene diversas cosas para decir. Bueno. Nada. Ita de juguete y Molly rápida sin rabie, ¿no? Ese ita también puede ser considerado un circunstancial de modo, ¿no? Así, de este modo. Del suave descanso sin la rabia rápida, ¿no? De nuevo, yo intenté mantener este verso evidentemente tiene, como ustedes pueden ver, una estructura antitética, ¿no? Donde opone, por un lado, el descanso suave, atención con ese adjetivo molis, porque es un adjetivo que está será uno de los adjetivos predilectos de la elegíaca, de la poesía elegíaca. Y digamos que esta relación entre Somnus y su esposa nos lleva de alguna manera a un contexto erótico, elegíaco, ¿no? Se aparta la rabia, una rabia que está calificada por su rapidez y por su excitación, y frente a eso, ¿no?, el descanso suave, muelle. Nosotros tenemos ese adjetivo, molis es lo que nos ha dado el adjetivo muelle. El cuyete es descanso. Es descanso, quies, quies, ese es el nominativo de es un sustantivo dentro de los consonánticos de tema dental. Cuyetis, ¿sí? Y fíjense que ahí, en el verso siguiente, en el 45, yo lo marqué de esta manera porque ese símul ha aparecido a lo largo de este pasaje que nosotros hemos venido haciendo,
Y evidentemente ahí yo les pongo una nota que empieza otra temporada, ¿no? Por supuesto que este verso no solamente se refiere al apartamiento del sueño, sino también qué es lo que pasa con la propia Atis y sus compañeras, ¿no? Ellas también, incluyendo a Atis, van a descansar apartándose de esa rabia que las ha movilizado durante toda la noche, ¿no? Entonces, ese símul que se puede elegir traducirlo así, porque ese símul es al mismo tiempo que, ¿no? Simultáneamente. Por eso el tan pronto como, ¿no? Va a atraer a Atis a darse cuenta, a revisar los hechos cometidos. Y fíjense que va a utilizar este verbo donde nosotros tenemos ese prefijo que es un verdadero intensificativo, ese re, es por supuesto el perfecto de un verbo que tiene como base al verbo colo. Y entonces, bueno, en general lo ven así en la traducción, ¿no? Como revivir, revivir sus hechos en el pecho, ¿no? En su pecho. Fíjense qué interesante esto puede ser un dejo epicúreo, en cierto sentido, ¿no? La creencia que tenían los epicúreos de que la mente o los hechos mentales o intelectuales tenían su sede en el pecho, en el corazón. Entonces, tan pronto como la misma Atis, ¿no? De nuevo, el hecho de que Catulo insista en denominarla en femenino. Después vamos a ver qué pasa cuando Atis hable por sí misma o por sí mismo. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa ahí, cómo se reconoce. ¿Sí? Bueno, por supuesto el sujeto ipsatis, sua facta, el objeto directo, no hay mucho para decir, ¿no? Y por eso tan pronto como la misma Atis revivió sus hechos en su pecho o en su corazón, ¿no? Para no hacer algo que pueda sonar feo, por eso yo puse revivió en su pecho sus acciones, ¿no? Y miren qué interesante, utiliza este adjetivo que nosotros también lo habíamos visto en Lucrecio, liquidus, con el sentido de puro, de límpido, ¿no? También lo habíamos visto en Virgilio, bueno, por supuesto, Catulo es previo, y en esa mente es muy interesante que utilice tanto pectus como mens en el libro tercero de Rerum Natura, bueno, que es uno de los libros que está dedicado a la cuestión psicológica, por así decirlo, dentro del sistema epicúreo. Ahí aparece la tríada animus, anima, mens en Epicuro, ¿no? En Lucrecio, quiero decir. Y acá es muy interesante que él diga, y vio en su mente sin turbulencias, podríamos decir, ¿no? Sin turbaciones, no sé después cómo lo traduje, vio, y acá es muy interesante esto que nosotros tenemos aquí, cuidado, ¿no? A ver cómo es que lo había traducido yo. Y vio en su mente clara, bueno, pero en ese sentido de sin turbaciones. Atención con esto, ¿no? Se supone que es Atis, que está allá arriba,
Este es el núcleo verbal, por supuesto este es el cuello crítico, el nexo coordinante que nos une con el verso de arriba, ¿no es cierto? Todo esto forma parte de la proposición temporal, y acá también esto, una suerte de ubi, ¿no? O como podría ser también un circunstancial de medio, ¿no? También podría ser. Y esto es lo interesante, yo tengo acá, ojo con esto, esta es una proposición incluida sustantiva interrogativa indirecta. Vio esto, ¿sí? Vio esto, que funciona como objeto directo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Y atención, ven que yo les puse acá bueno, acá dice también que se encuentra, eso es una idea que yo tomé de Fordyce, pero eso también está en Lucrecio, ya lo habíamos visto. Pero atención con este quiz. Ven que yo les he puesto una notita, ojo con ese quiz, porque nos puede traer muchos problemas. Es un arcaísmo. Fíjense que dice sine quis. Sine quis. Ustedes lo buscan en el diccionario, se van a encontrar que dice quis, quid, pronombre interrogativo, ¿no? Funcionando como sustantivo, desde ya, pero también les va a parecer que quis es un ablativo arcaico. Es un ablativo arcaico, ¿sí? ¿Qué es lo que yo acá les pongo? ¿Sin qué cosas? ¿Sin qué cosas? Porque lo que ahora se nos va a preguntar es ¿qué fue que hizo con su cuerpo? ¿Sí? ¿Sin qué cosas? Y el otro ubi que ustedes se encuentran ahí, ¿y dónde estaba? ¿Sin qué cosas estaba y dónde estaba? ¿Sí? Y acá, como si fuera poco, ubi que yo tengo acá, ven, por supuesto, cuen crítico me está uniendo, ¿no? Por un lado, es un circunstancial de modo, dentro de la proposición, todo es predicado dentro de esta proposición, el sujeto sigue siendo, por supuesto, atis, y fíjense el uso de la segunda forma del pretérito imperfecto del subjuntivo de sum, ese foret, ¿sí? ¿Se acuerdan, no es cierto? Que el pretérito imperfecto del subjuntivo puede tener dos formas, eset, esemus, esetis, y la segunda forma se da en las tres primeras personas, en las tres del singular, que vamos a decir las tres primeras, no, en las tres personas del singular, y en la tercera del plural, esa segunda forma. Evidentemente nosotros debemos haber heredado de ahí nuestro fuera o fuese, a pesar de que nos suena como el pretérito pluscuamperfecto, ¿no? Del subjuntivo. Claro. ¿Está claro entonces esto? Decimos sin qué cosas y dónde estaba. Ahí terminaría la temporal, ¿no? Déjame ver, a ver cómo sigue el texto por las dudas, pero creo que sí. Por las dudas lo miro. Sí, obviamente. En su mente clara o con su mente clara, piénsenlo también en esa posibilidad para traducirlo. Sobre todo no tenemos ninguna preposición, ¿no? Podría ser perfectamente un circunstancial de medio instrumento, más que una suerte de unifigurado. Y acá, claro, miren ustedes qué pasa con este movimiento, ¿no? que el personaje ha hecho. No nos olvidemos que ha llegado desde el mar exterior a la costa, desde la costa va a la montaña y cuando se da cuenta de esto
vuelve a la costa. Atención con estos movimientos, ¿no? Y después nos devuelven la Nos boca. vuelven a llevar, como diciendo, no te hagas el loco, no te hagas el loco, no vamos a llegar hasta ese final, que es cuando Ahora perteneces la a... pretensión de la rebelión de Atis tiene patas cortas, podríamos decir, porque Cibeles manda a uno de sus leones Sí, empiezan a perseguir. y lo encuadra, digamos, diciendo no te hagas el loco, ¿no? Es muy interesante porque esto viene a cuento de aquello que en un momento dijo que él era como un esclavo, ¿no? Que abandonaba a su señor, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que quiso hacer? Abandonar a su señora y su señora lo puso en vereda, ¿no es cierto? Ese final no vamos a llegar, pero sí vamos a hacer la locución de Atis porque es realmente memorable. A mí me parece, yo viéndolo de nuevo el otro día, yo misma decía, no puede ser que este tipo haya sido tan impresionante, Catulo, de una modernidad, de una contemporaneidad, que realmente a uno le resulta pavoroso, ¿no? 2000 años de evolución, pensando sobre cuestiones de género cuando nadie se imaginaba nada de eso. El tipo está hablando de los problemas de la representación, ¿no? Y de los problemas de cómo uno se percibe. Es impresionante. El Carmen 63 es para una teoría de género, definitivamente, ¿no? Bueno, decíamos que en el verso anterior había terminado. Es cierto, el sujeto, por cierto, sigue siendo Atis, de más está decirlo. Observen ustedes el manejo que hace de las vocales y de las consonantes, ¿no? Este verso, yo solamente marqué la aestuante, sobre todo por el hecho de que este ánimo ardiente del que habla acá nos remite, viene de aestus, también como adjetivo, es un participio, obviamente, o por lo menos tiene un carácter participial, y es magnífico. Ese ardiente está relacionado también con el frenesí, ¿no? Está relacionado con el frenesí. Y también no deja de ser interesante pensándolo como un antecedente de lo que vamos a encontrar en la poesía elegíaca. Entonces, observen que ambas palabras comienzan igual, con la misma vocal, y después tenemos en el medio ese rusum reditum, ¿no? Con esas vibrantes que las coloca una al lado del otro, ¿no? Y este es un verbo, fíjense, también es una forma, yo acá les puse una nota, no va a ser la única vez que aparezca, es una forma que aparece en la comedia y también aparece en Lucrecio. Fíjense que esa mente líquida, esa mente sin turbaciones, yo les puse lo de Forda, pero nosotros ya lo habíamos visto también en Lucrecio, ¿no? Evidentemente que si aparece la comedia y Lucrecio lo toma como un arcaísmo, ¿no? Este verbo, fíjense, es una forma duplicada arcaica del perfecto del verbo fero. Piensen que el perfecto regular refiere tu, y lo que podemos advertir que la reduplicación es muy antigua como forma de formar, valga la redundancia, el perfecto, ¿no? O bien el verbo tolo, ¿sí? A pesar de que su perfecto es subtuli, para que ustedes vean también. Bueno, esto no lo dejen de ver. Y lo mismo pasa con ese rusum que tenemos ahí. Yo también les puse una notita que puede ser con estas formas, rusum, rusus, rusus, ¿sí? Y fíjense quién lo usa. Es normal en Lucrecio esto. Observen cuánta tradición, qué apegado Catulo al texto lucreciano,
queda pegada el capullo al texto lucreciano. ¿Esa es la palabra regreso? No, la palabra regreso es rédito. Claro. Fíjense que viene del verbo redio. Tiene el verbo redio, claro. O sea, el Rorsum es de nuevo. Es de nuevo, nuevamente. Nuevamente. Claro, es iterativo, ¿no? Es un adverbio de carácter iterativo. Lo interesante, miren ustedes este reditum, acá frente a ese recoluit que habíamos visto arriba, ese re, en realidad red, ¿no? Como prefijo, como preverbo, presupone lo opuesto. En el verbo, en esa forma recoluit, re era un intensificativo, y acá aparece el otro valor que puede adquirir el prefijo re o red, en este caso, porque el verbo comienza la base en vocal, presupone lo contrario. Si eo es ir, si itum es ida, la ida, el reditum es la vuelta, el regreso. Existe también regredio. Fíjense ese verbo gredio que tiene tantas posibilidades de combinación. Pero porque esto también puede ser como el viaje, ¿no? Sí, en realidad de ahí iter, ¿no? Claro, el camino, sí. ¿no? Sí. La ida. Y fíjense que nosotros, esa traducción de ida viene de itum o ita, ¿no? Si podemos pensarlo de esa manera, en un plural. Entonces, con ánimo ardiente emprendió de nuevo su regreso. No nos olvidemos que el verbo fero es un verbo transitivo, reditum es el objeto directo y tiene evidentemente un quo que es hacia la costa, hacia los pagos, ¿no? Yo les puse ahí las dos posibilidades, pero no olviden este movimiento que resulta también muy interesante para tener en cuenta, porque esto tiene que ver también con el sentido casi de una danza ritual, ¿no? Y bueno, llega al mar, y bueno, fíjense que de alguna manera Ariadna hace algo semejante, ¿no? Ella también, bueno, nunca ha salido del mar, en el Carmen 64 lo único que hace es ir enloquecida de un lado a otro por la costa, ¿no? Pero es mirando el mar donde ella también lo maldice y lo condena por perjuro, ¿no? A Teseo. Y acá miren, ¿no? Todo es magnífico, esto es bellísimo. Ya terminamos esta parte y podemos hacer algunos de los versos para ensayar la métrica. Todo este verso es una construcción participial, ¿no? De carácter predicativo, donde el núcleo es wisens, ¿sí? Miren ustedes, ese verbo tiene un carácter supinal, ¿no? Proviene del supino de Guideo, y por eso la idea de lo frecuentativo, ¿no? En general los verbos que son supinales tienen un matiz frecuentativo, iterativo, por eso yo lo traduje, bueno, no, lo pueden ver en otros traductores, volviendo a ver, claro, porque llega, sube y vuelve, y entonces volviendo a ver la vastedad del mar, si quieren también pueden traducir lo que queda muy bonito. Yo lo traduje muy literalmente, los vastos mares, Maria Wasta, objeto directo de Wisens, dentro de toda esta construcción predicativa. Interesante, por supuesto, la homofonía entre Wasta Wisens, las dos
A que tengo en María Guasta, como ustedes pueden ver, la combinación de IES, ¿no?, que tenemos en la misma cantidad, ¿no? 1, 2, 3, 4, y 4 IES y 4 A, ¿no? Y después sigue trabajando con esas mismas vocales, salvo en la última palabra, que es óculis, ¿no? Y esto con los ojos lagrimeantes, si quieren, creo que no existe en castellano eso, lo estuve buscando, por eso yo traduje con los ojos que lagrimeaban, ¿no? Bueno, acá Lía igual no usa el valor iterativo ese. Allí contemplando el rostro mar, mientras sus ojos lagrimeaban. Claro, esa Entonces, traduce, le da, sí, como si fuera un ablativo absoluto, que también podemos considerarlo así, como un circunstancial de medio instrumento, ¿no? Considerando ese lacrimantibus como un participio simplemente atributivo, en posición atributiva, que es lo que la gramática te dice. Si es la posición anterior o posterior, sí. Sí, bien. ¿Hay alguna hipótesis que vincule la relación, digamos, morfológica y semántica en esto que dijiste de los verbos construidos a partir del supino, que sí que tendencialmente tienen ese mismo matiz? Tienen un matiz iterativo, sí, frecuentativo. ¿Hay alguna relación semántica con que se usa el supino para expresar eso o no? Los verbos que derivan del supino suelen tener eso. Habría que buscar si hay alguna razón, pero es lo que se suele decir. Yo no sé si alguien lo explica, si hay alguna razón a nivel semántico. Eso es lo que vos encontrás también que te sugiere el propio diccionario, ¿no es cierto? Y a mí me parece que tiene que ver con esto que no es una primera vez, ¿no? No es una primera vez. Habría que pensar que el supino, en realidad, es cierto que uno dice el supino es igual que el participio perfecto, ¿no? Y uno hace esa relación mnemotécnica y en realidad no existe esa relación mnemotécnica. Pero si vos pensás que comparten igual que el participio perfecto la idea del perfecto como una acción realizada, claro, por ahí desde esa perspectiva podés considerarlo como una iteración o como algo que se vuelve a dar, ¿no? Claro, claro. Desde esa perspectiva uno lo quizás podría sostener. De esa forma ya presupone que fue hecho. Que fue hecho. Claro. Que fue hecho, podría serlo. Y además el hecho de que estás acá en un participio presente. Un participio presente que presupone una acción no acabada, ¿no? Además, él está trabajando en este caso con dos participios presentes que son vices y lacrimantibus, ¿no? Y digamos como que la acción no está terminada frente al verbo principal que está imperfecto, ¿no? Por eso el hecho de que yo en la traducción digo con sus ojos que lagrimeaban, por ejemplo, ¿no? Al traducirlo con el pretérito imperfecto. A mí me gusta esta idea, sobre todo, está bien, lo que plantea Lía me parece bárbaro, también es posible, no se lo discuto. Me puedo discutir otras cosas, pero esta es posible también. Y esto es maravilloso, lo que va a decir en este último verso que tenemos acá. Que tenemos ojo, ¿no? Porque esta forma no la pone Lía. Lía separa, esto lo vamos a ver, nunca tuvimos como tiempo de mostrar distintas ediciones, ¿no? Yo tengo acá, me parece que no puse la de... Ah, sí, pero la tengo también, la de Lachmann, ¿no? Lachmann hace varias ediciones importantes. Bueno, por supuesto la de Lucrecio es la más importante de todas porque él ahí en su prefacio emite
explica el método filológico tal como él lo sostiene, que es hacer, cómo hay que hacer un aparato crítico. Es como el puntapié inicial del método filológico. Pero él también había hecho Catulo y había hecho Tibulo, ¿no? Todas esas se pueden bajar, todas. Está la de Forda, yo tengo varias recolectadas y después está la de Treps Lomax, que esa la había conseguido Mauji, pero yo la tengo en papel esa. Cuando ya se instale el instituto ustedes la van a poder ver porque está allá arriba, yo la tengo en papel. Este Treps Lomax es medio loquibán. Mauji también estuvo trabajando en su momento con Catulo, ¿verdad? ¿Cómo? Que Mauji también estuvo. Claro, sí, ella lo pone. Pero está la de Magnus. Bueno, esta es la de Magnus. Sí. No, la de Magnus es la de Oxford. Y él le da con un caño a Magnus, Treps Lomax. Él para hacer todas las reinterpretaciones que hace toma la de Magnus. Pero después tienen otras, varias, hay cualquier cantidad en la web que ustedes se pueden bajar de Catulo. Y me refiero a maestas que ustedes tienen acá. Es decir, si ustedes ven la versión de Lía, ella pone maesta est, me parece, ¿eh? Sí, La separa, sí. la separa, es decir que hace definitivamente, produce esta sinícesis, bueno, en realidad la caída de la E ante, yo creo que le puse ahí la notita, ¿no? La prodelición, la famosa prodelición. Esta está en Magnus. Tendría que mirar, a ver, después podríamos mirar Fordas, a ver, les quiero mostrar. Lo que pasa es que la de Forda también es interesante porque tiene comentarios, ¿no es cierto? Y nada, este es el pie que hace este narrador para el comienzo de la locución de Atis. Y fíjense, es alocuta est, ¿sí? Fíjense que es un compuesto de loquor, ¿no? Ad loquor o al loquor, ¿sí? Que yo ahí por ahí se lo pongo y se eligió. Yo le puse piadosamente, qué sé yo, no me acuerdo cómo lo traduciría, el miseriter, ese adverbio. ¿No? Tristemente. Tampoco no es para poner miserablemente, buscando misericordia en todo caso, ¿no? Por eso es que me gustó lo de piadosamente, ¿no? Bueno, perdón, con respecto al tema de lo que escribe Liaca, yo aclaro al principio, en la introducción, que sí en general la edición de Minors, pero también ha tomado variantes de otras ediciones, especialmente la de von Albrecht. La de von Albrecht, Sí. Esa no la he visto, no sé si me parece que acá no la tenemos. Hay otras que tenemos, la de Gubernatis, esa está también acá en el instituto, que también es bastante conocida, pero bueno, uno toma Oxford, la de Fordyce también es Oxford, ¿eh? Después está este amigo de Mauji, Kiss, Sí, que él ha trabajado muchísimo, trabaja Catulo fundamentalmente, Kiss. ¿Vos estuviste, Germán, cuando él dio la conferencia? Sí, la de Catulo, sí. La de sí, Catulo, sí. Que había sido virtual, sí. Sí, que había sido virtual y el pobre se había confundido la hora, ¿te acordás que Mauji decía? Sí. Claro, Sí, me el acuerdo, pobre me acuerdo. desgraciado está no sé en qué parte de Europa y el pobre calculó mal la hora. Bueno, sí. Bueno, listo. Ese maestra está concordando con Woke, ¿sí? Es también circunstancial, si quieren, de modo, de medio, ¿no? Así, me faltó en la traducción, se dirigió así, piadosamente, ¿no? Elita me faltó en la traducción. Agréguenlo de esta manera, ¿sí?
con voz lastimera. Muy interesante esto porque no deja de haber algunos elementos que después nos vamos a encontrar en la poesía elegíaca, El hecho bueno, aunque también hay cosas de la épica, ¿no? El héroe llorando va a ser una característica que lo vamos a encontrar también en el mío Cid, ¿no? Por ejemplo, que va a ser un epicismo, y fíjense que tiene mucho que ver con esto. Pero además este adjetivo maestra, yo hago algunas referencias ahí, miren ustedes, adverbio que usa el miseriter. Primeramente Catulo. Aparece, Lavelio es un poeta también lírico. Sobre Lavelio, el que había trabajado mucho era Alan Cameron. Y también lo usa Pulido. Y bueno, maravilloso, Maestus, que fue, bueno, los poetas elegíacos siempre van a estar llorando por un amor que es un amor no correspondido, ¿no? Bueno, miren este verbo, ¿no? El verbo, por eso ese lacrimantibus viene de este verbo. Miren ustedes las distintas posibilidades, ¿no? Lágrimo, lacrumo, ¿no? Que es una forma más arcaica, y también podemos tener una forma de ponente, ¿no? Bueno. Miren esto, el participio presente, ven que les decía, del verbo aestuo, ¿sí? Con carácter atributivo. Yo creo que aestuante, lo mismo que lacrimantibus, sobre todo con esta posición, es evidentemente atributivo. Bueno, gente, descansamos unos minutitos, hacemos algunos versos, no vamos a hacer todo. Ustedes ensayen, porque quiero ir a la maravilla de texto que es la alocución. Bueno, ¿cómo vamos con esto? Así yo lo hago, hacemos más rápido, pero si ustedes lo tienen, mejor, ustedes vayan diciéndome. ¿Desvelar o lo leo comúnmente? A ver, ¿cómo hacemos? ¿Para leerlo? ¿Lo leo? Dale. Litque noctis umbras vegetis soli pedibus. Eso es. Entonces, breve, larga, breve, cierro para no cerrar, ¿no es cierto? Noctis umbras. Acá, breve, larga, que está, bueno, por sí es larga naturalmente, y tenemos acá, ¿no es cierto? Acá sí que vamos a encontrarnos. Esa es larga, ¿no? ¿Cuál? La de pedi, la E de pedi. ¿Esta? Sí, ¿es larga? No, a ver. No, pará, yo escribí mal. No. Yo escribí mal. Me tragué un par de letras, perdón. Ahí tenemos toda esa cantidad de breves, ¿no? Pero quiero ver, a ver cómo había yo hecho. Estamos en el verso, es amor, son todas breves estas. Sí. La idea es que podría estar acá, esta que suele marcar, y esta es Angelus. Tenemos esas 4 seguidas. Yo había puesto ahí, ¿no? Sí. Pepulirque noctis umbras vegetis soli pedibus. Y o acá el corte, ¿no? Bien. Este no tiene mayores problemas. Vamos a hacer el verso siguiente. ¿Cómo se llama el letra? Galeamo. Porque está relacionado directamente con los Galae o las Galae, que son las compañeras de Atis y son las sacerdotisas de Cibeles. Aparentemente también está la relación con un río, ¿no es cierto?, de la región.
Este también, ¿no? Breve, breve, larga que está trabada, breve, ¿no es cierto? Cierra, no hay problema acá. Larga, y acá tenemos breve, ¿no es cierto? Larga, larga. Como siempre, en el mismo lugar, la palabra atis, en este caso en acusativo. Ibisomnus es quitatín, ibisomnus es quitatín, y luego fugiens, y después todas las breves, ¿no? Que podríamos perfectamente, como lo marca Crucius, ¿no? Ahí, teniendo en cuenta que si voy a cerrar acá o cierro antes. Bisomnus es quitatín, fugiens, quitus habit. Es magnífico, ¿no? Acá uno comprende, como siempre lo digo, porque Crucius pone ahí también ese ictus. Y miren ustedes cómo comienza y termina el verso, es impresionante. Ese ibi con bit. Ustedes lo vieron, ¿no? Ibi, acá, y cómo termina acá, incluyendo la B, ¿no? ¿Lo ven? ¿Eso? ¿Lo ven? En cuanto al ictus de la breve, podría ser quitus o quitus, o no quitus. Y a mí me parece que queda ahí, queda mejor, sobre todo porque viene trabajando con esas ies, con atin, fugiens, quitus habit, ¿no? Que es el lugar que le asigna Crucius a ese supuesto ictus. Yo digo supuesto inmediatamente después, porque por eso es que yo insisto en que acá debe darse el corte del pie, si es que podemos considerar que esto vamos a dividirlo en pies, no todos están de acuerdo, porque esto representaría la segunda larga del jónico a minore. Por eso es que yo defiendo eso, y también entiendo por qué Crucius mete ahí el ictus, ¿no? Ese ictus seguido. Bueno, vamos al siguiente. Vean que por ahora no tenemos mayores problemas, ¿eh? Y acá también, breve, breve, larga, breve, en realidad acá, ¿no? Tenemos que pensar que acá hay una sinalefa y que este es breve, y ahí, ¿no es cierto? Corto el pie, ¿no es cierto? Ahí porque está trabada, ¿no? Y acá tenemos la breve, larga porque está trabada. Podemos pensar así. Trepidante un requepit, ¿no es cierto? Y ahora, breve, bueno, esto presuponemos que es larga, y después, ahí está. Y perfectamente puedo decir, trepidante un requepit, de apá site asinú, o pasite asinú. Ahí, bueno, medio dudoso en ese sentido. Si no, tenemos que considerar casi pasite asinú, ¿no? Pasite asinú. Si lo pensamos de esa manera. Subo un poquitito. No tenemos tampoco tan grandes problemas. Les digo que ¿qué? Pero un segundo. Sí, dale, perdón. ¿Lo ves? Sí. Lo último que ustedes van a encontrarse es la última es ánkeps, y previa a eso 4 breves seguidas. Y ahí lo tienen. Claro, hasta ahora todos vienen respetando la estructura esa. Esa estructura, lo vas a repetir. Puede haber disoluciones o contracciones, eso también lo hemos visto, Sí, ¿no? por eso decía que estos que estamos viendo Claro, ahora son todos. y acá también, miren, ita, de,
mo, li. No se olviden, cuyes, cuyetis, ahí se mantiene perfectamente la larga. Ita de cuyete, molí, ita de cuyete. Miren ustedes la presencia de todas estas tres E seguidas, ¿no es cierto?, que hacen. Y ahora, sin ningún problema, rapidez. Claro, acá comprobamos perfectamente la concordancia de rápida con rabie, ¿no? Aparte la acumulación, como ustedes pueden ver, qué fuerte que suenan las vibrantes, ¿no? Rapidez, acá clarísimo, ¿no? Que podemos dejar sigue rabie, que es larga, porque es de quinta, ¿no? Sí. Perfectamente podríamos hacer el corte acá. Ita, de, cuyete, molí, rapidez, sine rabie. Rapidez, sine rabie. Impresionante. A mí yo cada vez lo recito así en voz alta, le recitaba en casa y yo misma me parece realmente tan magnífico lo que hace Catulo, que dije, no podemos dejar de hacer la locución a la patria porque es única. Eso es. Y además uno advierte el juego vocálico, los juegos consonánticos, ¿no es cierto?, las alteraciones con que trabaja. Miren ustedes esto, ¿no? ¿No? El trabajo de ra, por ejemplo, ¿no? Los juegos que se pueden establecer son increíbles. La aliteración IE. Sí, exactamente. Sí. Y acá, simul, ipsa, pectoratis, como siempre, ¿no? Que es casi de manual, ¿no? Mete ati siempre en el mismo lugar. Simulipsa pectoratis. Aparte el trabajo, ¿no es cierto?, con esta terminación que la vamos a ver acá también, Suafacta, y acá pero la O no es larga. ¿El polo? si no te daría puntum. No, sí, pero era un problema que pensar que era larga. No. Me fijé, vos sabés que en Keres, que me dejaste pensando el otro día, que eres Kereris. Y no, esa E es breve. Lo que pasa es que en el nominativo la E es larga. Claro. De Keres. Esa E. Claro, como pasa. Claro, es el problema de la tercera declinación, que tenés esas alternancias, las alternancias de largas y breves entre el nominativo y el genitivo. Claro, porque por ejemplo cuando hay cambios vocálicos, claro, no es la Claro, pero viste, el problema es que también es un cambio vocálico, aunque uno no lo crea. Claro, sí. El hecho de qué pasa en ese larga y breve, ¿cómo lo sentiría evidentemente el hablante? Y eso no lo podemos saber, ¿no? Simulipsa pectoratis suafacta, y acá en realidad no podemos decir facta, podría ser facta recoluit, podría ser facta recoluit, podría. Y miren ustedes, I, U, I. El juego, ¿no es cierto? Acá. I, A, I. Sí.
Podemos hacer alguno más. Y después cualquier cosa, siguen ustedes, así vamos a esta tercera parte. Hacemos este es magnífico también, la presencia de estas tres I, ¿no? Y el juego de I. Liquidar. Por supuesto, esa A larga, porque es ablativo, ¿no es cierto? Concordando con mente. ¿Sí? Liquidare, mente. Y miren ustedes, ¿no? Esto evidentemente acá es donde nosotros comprobamos que es perfecto. Porque se produce ahí el alargamiento vocálico, que es el formante del perfecto verbo video, ¿no? Liquidare, mente, vidit. La cantidad de IE que tenemos acá, ¿no es cierto? Es impresionante. Sine quis y ahora ubique foret. Sine quis podría ser ahí, ubique foret. O ibique, teniendo en cuenta que tengo el cue enclítico y con toda esa cantidad de IES, uno podría pensar que en lugar de en esta podríamos colocar ese ictus ahí, ¿no? Por una cuestión rítmica. Liquidare mente vidit sine quis ubique foret. ¿Quis es de quid, cuál? Sí. En realidad de quis quid. En realidad de quis quid porque es un pronombre interrogativo. Pero vos podés encontrarte también en qui quae quod ese ablativo plural arcaico quis. Sí, el arcaico que es el árbol, ¿no? Sí. Es que es como la segunda declinación. Sí, así igual que la segunda. En lugar de hacer quibus, te hace quis. Pensemos en icaeco, donde también el ablativo plural es is. ¿No es cierto? Y en los otros demostrativos, es decir, que ahí mantiene las características de la declinación pronominal, ¿no? Por ahora vieron que no tenemos, una vez que tenemos la estructura más o menos y la vamos teniendo como en la cabeza, después lo que cuesta es volver, por ejemplo, al exámetro dactílico después de esto, ¿no? Bueno, el otro día estábamos con Martín. Sí, Estuvieron haciendo galeón. Estábamos en el partido con Martín. En realidad comienza con lo que es un anapesto esto. Vieron que claro. el dáctilo es larga, breve, y el anapesto es lo contrario. Es al revés, es decir, breve, larga, ¿no? Es el anapesto. Y vienen entonces acá, a la pelota, ¿no? Animoas tu ante rusum. ¿Estamos? Claro, o sea, perdón. En esa sinalefa entonces lo que pronunciamos es el diptongo, ¿no? Sí, bueno, eso es el gran debate. Podés decir animoas, Claro. pero queda muy duro. Animais tu ante rusum. Dificilísimo para nosotros. Porque animais tu ante rusum. Ánimo estante, bueno. No. Dificilísimo. Y ahora, reditar, ¿no? Redituar, si uno quiere, redituar. Eso lo decía Prieto. Prieto decía, él siguiendo un poco a Crucius, Prieto lo seguía a Crucius a pies juntillas. Decía, habría que pronunciar, o posiblemente se pronunciaban las dos, decía, las dos cosas. Iguada tetulit.
Chao. Acá sí también. Guadateculit. Animoais guante rusum reditad guadateculit. Y este también. Este es fácil. Miren, lo terminamos. No es fácil. No es así, gente. Ya iba siguiendo cualquier cosa. Porque esas son todas breves. Ibi María. Claro, espérate. Y acá es como si fuera, ahí está La larga. claro, pero tenés que hacerlo así. Y bimá, vía, y ahí cierro. ¿Sí? Y acá es la larga de la anaclasis se produce ahí. Y este es breve y breve naturalmente. Y bimá, acá es donde uno esperaría la larga. Y bimá, viaguas, ta, wi, seis. Miren esta I larga. I larga porque viene del perfecto. Maria Guasta Vicens, Lacriman, Tibus, Oculis. Yo pondría acá, si uno tiene que acentuarlo, Lacriman, Tibus, Oculis. Maria Guasta Vicens, Lacriman, Tibus, Oculis. I, U, I. ¿No? Y el último, lo subo un poquitito. Ya está hecha la prodivisión en este verso, en esta edición, mejor dicho, en esta versión, en esta variante. Yo creo que un poco Lía lo hace, sobre todo porque esto no deja de ser un texto para estudiantes, en cierta forma. Entonces, ¿no? Patria. ¿Estamos? Ahí tengo la sinalifa, además está trabada por esta geminación. Lo, breve, gu, ta, más, tas. ¿Estamos? Patriam locuta maestas. Claro. Itabo que miserite. Podría decir Itabo que miserite. O podría pensarlo ahí, ¿no? En realidad habría que ver qué queda mejor. Bueno, gente, terminamos esta parte. ¿Alguna duda, algo que quieran ver? Creo que más o menos ya tenemos metido en nuestra cabecita, y sobre todo uno lo tiene que sentir adentro del suyo, el galeano, de haber visto tantos versos, ¿no? ¿Se imaginan? Venimos haciendo como, son 40 y tantos, 49 versos hicimos. No es poco, ¿eh? No es poco. Bueno, entonces vamos a hacer este otro. Ya lo tenía ahí, que es una joya. Es una joya. Miren esto lo que es. Es impresionante. Yo estuve marcando, en realidad, las repeticiones, ¿no es cierto? Las repeticiones que van a ser. Bueno, estas repeticiones están directamente relacionadas con el sentimiento del personaje, ¿no es cierto? Son absolutamente intensificadoras de un sentimiento de desgarro interior que tiene el personaje. Realmente tiene un carácter trágico, ¿no? Podríamos decir el personaje. Sobre todo porque no tiene vuelta atrás. Y ese me parece que es el sentido de lo trágico. Pretende salir, no puede, ya está determinado.
ya la decisión ha sido tomada y es definitiva, ¿no? Miren esto, ahí comienza, con ese alocuta ahí, se introduce esto que es el discurso directo del personaje. Ya teníamos el discurso directo, lo habíamos visto, este es el discurso directo contrario, podríamos decir, ahora cuando ya pasó el frenesí, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ¿no? Miren ustedes las terminaciones de este Creatrix Genetrix, ¿no es cierto?, que tenemos acá. Muy interesante por ahí una cosa que dice Fordyce, ¿no? El hecho de que ambos adjetivos creados sobre la base de verbos, dice, es más fuerte la relación de creatrix con el verbo creo que lo que puede ser el adjetivo genetrix, ¿no? Que de alguna manera también tiene una raíz verbal, obvio, que tiene que ver con engendrar, con nacer, y está hablando a la patria, como ustedes pueden ver. ¿Por qué digo esto? Por el políptoton, la figura etimológica que genera con el uso de los posesivos, ¿no es cierto? De ahí viene la relación de que el verbo creo, del adjetivo creatrix, tiene una más fuerte relación con el verbo, porque lo que dice Fordyce, y esto es clarísimo, él utiliza un genitivo, ese mei que utiliza ahí frente al vocativo mea, y dice que ese mei, mi creadora, lo crea, ¿no? En consecuencia un genitivo objetivo, ese mei, frente al atributo, el claramente atributo determinativo de ese mea, ¿no?, que encontramos en la segunda parte. El verso, como ustedes pueden ver, está dividido exactamente en dos. Exactamente en dos. Es una simetría perfecta, con la repetición de patria en el mismo lugar, la presencia de esas interjecciones en el mismo lugar, el juego etimológico de mei con mea, y esos dos adjetivos que en realidad están jugando como sustantivos, ¿no es cierto? En realidad, con esas terminaciones iguales. Por eso esta traducción que yo hice, patria o creadora, le puse yo madre mía, ¿no? Por ahí Lía dice patria mía, creadora, algo así creo que yo mantuve, porque a mí me parece, no sé cómo, a ver, lo tengo acá. Dice, oh patria que me diste la vida, patria, oh madre mía. Claro, madre mía. Wow. Pero yo dejé los lugares donde intenté mantener lo que hace Catulo, ¿no? Y marqué con violeta en este caso, en este tercer documento, las repeticiones. ¿Por qué ese ego? Porque ustedes van a ver que ese ego va a aparecer, esa fuerte impronta del yo, que esto va a ser propio de la poesía elegíaca, propio de la poesía elegíaca. Si hay una marca en la poesía elegíaca, es sobre todo, a diferencia de lo que encontramos en un texto de carácter narrativo, como puede ser, qué sé yo, la épica y otras posibilidades, es la presencia del ego, fuertemente. Y acá, magnífico esto, ¿no? Acá va a aparecer esto que yo le decía, el hecho de que él se va a comparar, o ella. Acá, ojo, a mí me parece, él se ve como un hombre, en este caso, o por lo menos se percibe desde esa perspectiva cuando le habla a la patria, ¿no? Para mí esto es un predicativo refiriéndose a sí mismo, ¿no? Y se va a comparar con un esclavo. No nos olvidemos que él ha llamado, o ella ya, Atis, convertido en un eunuco, va a llamar
a Cibeles la llama domina, la llama era, ¿no? Y no es un dato menor eso. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que reponer un verbo ser, ¿no? Cuán mísero yo traduje, ese cuán como una partícula intensificativa. Yo lo vi así, a pesar de que uno puede pensar, bueno, en cierta forma después nos encontramos con una proposición comparativa, pero yo vi ese cuán como estrictamente una partícula intensificativa, que perfectamente puede estar funcionando como un atributo, en este caso de míser, ¿no? Que en realidad son predicativos. Cuán mísero soy dejándote atrás o abandonándote, para ese relinquens que tenemos ahí del verbo relinquo, pero es precisamente Fordyce el que, haciendo relaciones con otros autores, también considera que ese verbo relinquo no solamente significa abandonar, sino dejar atrás. Dejándote atrás. Y ahí aparece la proposición comparativa, ¿no? O una comparativa modal, a la manera de o como. Y acá es interesante el hecho de que se establece una relación entre amo y siervo, entre domina y servus. Algo que vamos a encontrar como una característica esencial de la elegía erótica latina. Pero acá con sensibles modificaciones, podríamos decir, ¿no es cierto? Por el hecho de que él se ha convertido en una falsa mulier, en una nota mulier, como había dicho, y se supone que lo hizo para entrar en el servicio, ¿no? Como fábula de la propia Cibeles. Es bastante tortuoso, digamos, la relación, bastante tortuosa la relación que se establece. Si después lo vamos a comparar con lo que vamos a encontrarnos con elegía erótica latina, ¿no? Que va a tener una impronta definitiva, y yo creo que esa impronta es la que vamos a encontrar en la poesía cortesana del medioevo, Sí. Tengo un libro no es ensayo, sobre la poesía. No hay otra, No hay otra. Por más que algunos dicen, no, fue muy corta porque está representada simplemente por estos autores, que Ovidio clausura el género, sí, pero después el género tuvo una vida posterior o por lo menos una resignificación muy importante. Sobre todo Ovidio. Sobre todo Ovidio, el famoso Ovidio cristianizado que vamos a encontrarnos en el medioevo, ¿no es cierto? Bueno, ven acá lo que yo les decía, la proposición, ya estamos, y con esto lo dejo. Y esto que ya les anticipaba, acá hay palabras que son claves. En primer lugar, erífugae, que es una palabra compuesta que está justamente del verbo fugio, es un sustantivo, y además con la presencia de otro sustantivo que es irus, ¿no es cierto? Esa es la base. Entonces, los esclavos, no tenés otra más que decir que los esclavos que huyen de sus amos, ¿no? Suelen, y acá dice, los esclavos, acá igualmente está utilizado, es un sustantivo, pero casi podríamos decir que está funcionando como no, ese es el sustantivo. Family podría llegar a ser un adjetivo, tal como está acá, ¿no? Como los sirvientes que huyen de sus amos,
Es bastante complejo después para hacer la traducción, porque en realidad el sustantivo es edifugae y family es un adjetivo, pero a la hora de traducirlo más o menos todos lo traducen así. ¿Cómo lo traducirían? Esto, o patria mía, como suelen hacerlo los esclavos que huyen del Señor, ¿sí? No hay otra. Y dominos es el objeto directo, como suelen dejar atrás o suelen hacerlo los esclavos que huyen de sus amos, ¿no es cierto? Que suponer un relincuere. Claro, tenés que reponer el relincuere. Y bueno, digamos que llegamos hasta ahí, lo vamos a seguir el viernes, por eso ven que yo puse suelen abandonar o suelen dejar atrás, si ustedes quieren, a sus señores. Por supuesto, no nos olvidemos del verbo soy, que es ese verbo semideponente, un verbo defectivo para nosotros en español, ¿no? Y evidentemente el dominos es el objeto directo, ¿no? Muy difícil traducir ese edifugae family, ¿no? No tenemos mucha posibilidad. Bueno, gente, dejamos acá. Seguimos. Ya igualmente, como ven que le estoy metiendo mucha pila a repensar, o a ir pensando, mejor dicho, qué pasa con la elegía latina, ¿no es cierto? Entonces, ya estoy trabajando con el texto de Tibuno. Claro, además justamente como decís, es que después incluye, por ejemplo, en la elegía unos textos líricos españoles, por ejemplo, en medio mucho de esto que está ahí. Pasa que después, viste, la elegía uno piensa, yo creo que